Si hay eventos que marcan la vida de las personas, por seguro podríamos poner en la lista un funeral o una boda. ¿Estás de acuerdo conmigo? En nuestro texto de hoy veremos estos dos eventos en la vida de Abraham y cómo es que Dios está detrás de estos eventos que suceden en su vida. Y cómo a través de estos eventos Dios comienza a mostrar con más claridad las promesas que dio a Abraham, en donde a través del matrimonio de su hijo Isaac comenzará a materializarse la idea de una descendencia numerosa. Y con la muerte de Sara comienza, por decirlo así, un adelanto de la promesa de tierra que Dios daría a la descendencia de Abraham. Estos son temas y son promesas que hemos venido viendo a lo largo de la narrativa del libro de Génesis en nuestra serie. De forma que el título de mi mensaje es un funeral y una boda. Como que no me quebré mucho la cabeza, ¿cierto? Para el título del día de hoy. La verdad es que a veces lo que parece más fácil se complica, pero así de simple la cosa. Un funeral y una boda. Y lo relevante de esos dos eventos es lo que vamos a hablar con respecto a cada uno de ellos y cómo es que Dios los usó para avanzar su plan redentor y sus promesas en la vida de su siervo Abraham y su descendencia. De forma que vamos a ver dos énfasis y cada énfasis del texto va a tener un subénfasis. El primer énfasis lo vamos a encontrar en capítulo 1, el segundo énfasis lo vamos a encontrar en capítulo 2 y otra vez cada uno con sus subénfasis que vamos a ir viendo conforme avanzamos en la lectura. Entonces, un funeral y una boda, y el primer subénfasis lo vamos a encontrar en capítulo 23, en donde tenemos que Abraham busca un lugar para los restos de Sara. Otra vez, esta vez sí no me quebré mucho la cabeza, todos los puntos y subpuntos del sermón básicamente tienen que ver con la narrativa de la historia, y es que eso es lo que sucede. ¿Ok? Entonces vamos a ir avanzando. Abraham busca un lugar para los restos de Sara. Vamos a leer versículo 1, capítulo 23. Dice, Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Después, Abraham dejó a su difunta y habló a los hijos de Het. Yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme en propiedad una sepultura entre ustedes, para que pueda sepultar a mi difunta y separarla de delante de mí. Los hijos de Het le respondieron a Abraham, escúchenos, Señor nuestro, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros le negará su sepulcro para que sepulte a su difunta. Este es el primer subénfasis bajo el primer énfasis del texto de hoy. Y es que Abraham reside en la tierra de Canaán. Es así como inicia la narrativa de esta historia, ¿cierto? Estos fueron los años de Sara. Por cierto, si te acuerdas, en lo que hemos venido viendo en la narrativa de Génesis, cuando se refería a gente que vivía y después moría y nos daban los años, normalmente vemos que se hace alusión a puros hombres, ¿cierto? Son hombres los que se van mencionando en esa sección de la Escritura. Y aquí hay un contraste con respecto a Sara. Sara no es un hombre, es una mujer, y también se nos da ese detalle de cuántos años vivió, lo que la hace un personaje relevante en la narrativa del libro de Génesis. En la perspectiva de Dios, Sara juega un lugar muy importante en la forma en la que Él está trabajando su plan redentor. Y eso es algo que debería llamar la atención y que más adelante lo vemos en el Nuevo Testamento. Los apóstoles hacen alusión de Sara y sobre Sara como una mujer muy fiel, ¿cierto? Como una mujer piadosa. Y esto también lo podemos ver en el texto el día de hoy. De forma que Sara muere. ¿A qué edad? A los 127 años. ¿En dónde? ¿En la tierra que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar? ¿A él y a su descendencia? En un sentido sí, pero todavía no se materializaba que esa iba a ser la tierra de ellos. Seguía siendo la tierra de Canaán, no la tierra de Israel, no la tierra de Abraham, no la tierra de Isaac.
¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo ahí es que todavía no se cumple esa promesa. Ya se cumplió la promesa de un hijo, ¿cierto? Un hijo de su propio entrañas, decía el texto de Abraham, pero no necesariamente con respecto a la tierra. Siguen en Canaán. Entonces, ahí hay un problema. Y Dios quiere adelantarle a Abraham un poco de cómo es que va a empezar a tratar con ese problema. Después Abraham dejó a su difunta, habló con los hijos de Ed, y checa, están en tierra como extranjero, y él mismo lo menciona. Dice, yo soy un extranjero y peregrino entre ustedes, denme en propiedad una sepultura a mi difunta y poderla separar de delante de mí. En otras palabras, tiene que pedir chance, como decimos por ahí. Él no le pagó a Galloso, ¿ok? Él no tenía preparado esos planes de sepultura, no tenía propiedad en donde enterrar a su difunta. Sin embargo, está en duelo, tiene dolor porque ha perdido a su mujer y está buscando un lugar apropiado para ella. Pero no cualquier lugar, quiere un lugar de su propia posesión, en donde sabe que los restos van a estar ahí cuando él pudiera regresar a recordar a su difunta, o simplemente para que pudiera materializar dónde está el cuerpo de su difunta. Él necesita tener la certeza de que los restos de su esposa están bien, están ahí. ¿Okay? Y no tiene un lugar. Entonces, esa es su petición, denme. Pero no está pidiendo de regalo. Lo que quiere es tener posesión de algo de ese terreno, del territorio en donde se encuentra parado. Y pareciera que están muy abiertos, pero en realidad no lo están. Y te vas a dar cuenta en lo que siguen diciendo. Dice, los hijos de Ed le respondieron a Abraham, escúchenos, Señor nuestro, usted es príncipe poderoso entre nosotros, sepulte a su difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros le negará su sepulcro para que sepulte a su difunta. Aquí parece que están de acuerdo en que la sepulte, no necesariamente están de acuerdo en venderle la propiedad, que eso es lo que él está buscando. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, el primer énfasis, subénfasis es ese. Canaán sigue siendo tierra de los cananitas. Todavía no se materializa la promesa que Dios le ha dado a Abraham. ¿Ok? Pero se va a empezar a materializar ¿con qué? Con la venta del terreno, en donde él va a poder pagar por ese lugar en donde van a descansar los restos de su esposa Sara. Y lo vamos a ver en la siguiente sección, versículo 7, dice, versículo 7, Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Ed, y habló con ellos, si es su voluntad que yo sepulte aquí a mi difunta, separándola de delante de mí, escúchenme e intercedan por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela que le pertenece, que está en el extremo de su campo. Que en presencia de ustedes me la dé por un precio justo en posesión para una sepultura. Entonces, ¿te das cuenta? Él quiere pagar el precio justo del lugar que quiere tener como posesión para poder descansar los restos de su esposa. ¿Y qué contestan? Efrón estaba sentado entre los hijos de Ed, o sea, él está escuchando la charla, ¿ok? Y Efrón, el hitita, respondió a Abraham a oídos de los hijos de Ed y de todos los que se encontraban por la puerta de su ciudad. No, señor mío, escúcheme, le doy el campo y le doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo se los doy. Sepulte a su difunta. ¿Ok? Entonces, ahí no está diciendo que se los da en regalo. Es más que nada se está refiriendo así como que te los presto, no pasa nada. ¿Ok? Como cuando alguien tiene campo, ¿no? Y no necesariamente le gusta la siembra, pero deja a alguien más que siembre en su terreno. Sigue siendo su terreno, tal vez la cosecha va a ser de aquel que hizo la siembra, pero el terreno sigue teniendo un dueño y no es el que lo sembró. Es algo así lo que está sucediendo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Por lo que dice después. Entonces, Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra, y a oídos del pueblo de aquella tierra le habló a Efrón. Le ruego, o sea, ¿por qué le está rogando? Se supone que ya se lo dio, ¿no? Si se lo estuviera regalando. Pero él sigue insistiendo. Le ruego que me oiga. Le daré el precio del campo. Acéptelo de mí para que pueda sepultar allí a mi difunta. ¿Te das cuenta? O sea, hay una insistencia de ambos. El otro está diciendo, no, tranquilo, sepúltala, no pasa nada. ¿Cómo te voy a negar? Y el otro, no, espérame, yo te quiero pagar. Yo quiero que hagamos un trato. Yo quiero que este terreno yo lo pueda poseer. ¿Y tú por qué crees que es tanto ese va y viene, ese alegato de que el otro se lo quiere dar y el otro sí lo quiere aceptar, pero quiere pagar por el campo? ¿Cuál crees que es el problema ahí?
La posesión del terreno, exactamente. ¿Qué habíamos visto la semana pasada? ¿Recuerdas? ¿Qué decían de Abraham? Que ¿quién estaba con él? Con Dios estaba con él. Vemos que Dios está contigo. Aquí le llaman príncipe, ¿cierto? O sea, pueden ver que todo lo que él toca o todo lo que él hace le sale muy bien, es de bendición. Ahora no nada más lo ven con su esposa, bueno, ya no tiene a su esposa, pero ya tiene un hijo, ya puede tener descendencia. La cosa puede aumentar, la familia se puede extender y ellos de alguna forma tienen temor, ¿cierto? ¿Tienen temor de qué? Pues de que su familia crezca, de que así como prospera todo a su alrededor, también prospere su descendencia y eventualmente entonces ese pueblo de esa tierra, los cananeos, empiecen a ser desplazados por la familia de Abraham. No quieren eso y por eso es esa resistencia de, no, tranquilo, tú sepulta ahí, no pasa nada. No, él no quiere eso, él quiere tener certeza de que ese es su territorio, de que él puede poner lo que sea, no nada más el cuerpo de su esposa en ese lugar. Entonces Efrón respondió a Abraham, y aquí está, checa. Efrón responde a Abraham, Señor mío, escúcheme, una tierra que vale 400 ciclos, 4.56 kilos de plata, ¿qué es esto entre usted y yo? En otras palabras le está diciendo, no necesitas darme dinero, tranquilo, ¿para qué hacemos este trueque? ¿Para qué formalizamos tanto este asunto? ¿No? Pero solitas sus palabras fueron las que va a ocupar Abraham para agarrarlo y entonces de ahí comenzar el trato. Dice, Abraham escuchó a Efrón y Abraham pesó la plata, en otras palabras dijo, ¿eso es lo que cuesta tu terreno? Pues eso es lo que te voy a dar, ¿no? Y le pagó el precio, aquí dice que él pesó la plata, había mencionado ahí 2 de Ed, 400 ciclos de plata, que era la medida comercial, así el campo de Efrón, que está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines, fueron concedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Ed, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. El campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura de los hijos de Ed. Entonces ahí está. Abraham posee tierra. Ahora sí. Comienza la conquista, por decirlo así. Comienza a través de un evento doloroso, a través de la muerte de su esposa, a través de algo que no necesariamente él estaba buscando. Dios le empieza a dar un adelanto de las cosas que van a venir después. ¿Y tú por qué crees que era importante escuchar todo esto? Porque últimamente la generación que lee estas cosas es la generación del pueblo de Israel que va a tomar la tierra prometida. Es aquellos que saben que de alguna forma Dios empezó a trabajar estas cosas en el patriarca Abraham y que últimamente se iban a consumar con el pueblo de Israel una vez que salieron esclavos de Egipto. ¿Para qué? Para que de alguna forma se fortalecieran en su convicción de que efectivamente la tierra de Canaán es algo que Dios quiere para su pueblo escogido, para aquellos que son descendencia de Abraham. Es importante que ellos entendieran esta historia. Y para Abraham también era importante, porque de alguna forma su esposa ya iba a morir. ¿Qué crees que venía después? Que él también iba a morir. ¿Ok? Pero de alguna forma Dios le da como una probadita de las promesas que Él le ha dado a su hijo Abraham. Y le dice, mira, todavía no sucede que toda esta tierra es tuya, todavía los cananeos son mayoría, todavía los cananeos son los que tienen la autoridad sobre la tierra, pero mira, aquí hay un adelanto, ¿cierto? Aquí hay un adelanto, a veces así sucede, ¿cierto? Dios hace así las cosas, nos da algo. Y no necesariamente, o nos da la perspectiva de que nos va a dar algo, pero en realidad no nos lo da todavía. Lo que hace es como darnos adelantos. Y sigue sucediendo aún en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, ¿cierto? En la sangre de Cristo Dios nos dice que nos va a dar una vida nueva, ¿ok? Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, por ejemplo. Y uno pensaría, no, pues ya todo va a ser color de rosas, todo va a cambiar. No, nos da un adelanto. ¿En qué sentido? En que esas cosas que Él nos da, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, nos comienzan a ayudar a vivir la vida que Dios quiere para sus hijos. La búsqueda de la santidad en la perspectiva correcta de las cosas. ¿Quiere decir que eso sucede de manera perfecta o sucede de la noche a la mañana? Y de la noche a la mañana somos unos angelitos.
¿Listos para ser arrebatados a la presencia de Dios? No, pero ya hay un proceso de transformación, ¿cierto? Ya hay un celo por la santidad, ya hay un amor por los perdidos, ya hay un amor hasta por nuestros enemigos que antes no había. Y son adelantos de la obra de Cristo en nuestros corazones. Y así también lo vemos en la vida de Abraham con respecto a este tema de una promesa que le hizo de una tierra que iba a ser para su descendencia. Y lo podemos ver a través de eventos ordinarios como la muerte de su mujer. ¿Te das cuenta? Es un evento que otra vez él no buscó y tampoco supo cómo es que Dios iba a empezar a materializar esa promesa, pero así es como Dios lo decidió hacer. Y a veces así es también, ¿cierto? Cosas ordinarias, cosas del día a día, son las cosas que Dios ocupa para empezar a trabajar su plan redentor en nuestras vidas, ¿cierto? No, a veces que estamos buscando por la experiencia sobrenatural, por las cosas ocultas, y Dios dice, no hay nada oculto en esto, ve a trabajar, sirve a tu esposa, cría a tus hijos, y cosas simples y cotidianas de la vida son las cosas que Dios ocupa para empezar a materializar sus promesas de redención en nuestras vidas, amén. Y eso es lo que vemos en el texto. Abraham posee ahora tierra en Canaán. El siguiente subénfasis, que es en el que vamos a invertir un poco más de tiempo, es el del capítulo 24, en donde el siervo, que tiene este título, el siervo de Abraham y un viaje nupcial. El siervo de Abraham y un viaje nupcial. Acompáñame a leer esa sección de la Escritura, capítulo 24 del libro de Génesis, en donde vamos a ver el primer subénfasis bajo ese énfasis que tenemos, en donde vamos a ver en versículos 1 al 14 que un siervo es enviado a buscar una novia. Ese es el título. Un siervo es enviado a buscar una novia. Acompáñame a la lectura. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevarla a su hijo a la tierra de donde usted vino? De ningún modo debes llevar allá a mi hijo, le respondió Abraham. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará a su ángel delante de ti, y tomarás de allí una mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. El siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano, y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. El siervo hizo que se arrodillaran los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en la que las mujeres salen por agua, y dijo, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba, y que responda, beba, y también daré beber a sus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Un siervo buscando a una novia. De antemano sé que este no es algo que apele al contexto de nuestra cultura. Normalmente en la cultura en la que vivimos, cuando alguien está buscando pareja, pues se crea su perfil de WhatsApp o un perfil de aquellos que existen en las redes sociales y empieza a hacer su lucha por ahí o conoce a gente en persona, ¿cierto? No envías a un mensajero, ¿cierto? ¿Quién aquí, levante la mano, le hizo así para conseguir esposo o esposa? No, ¿verdad? Así no es en nuestro contexto. En el contexto de ellos era muy normal.
Y es así como lo tenemos que ver, era muy normal, era parte de la cultura. En el contexto de ellos, los padres tenían mucho que ver con respecto a quién querían que fuera el esposo o la esposa de sus hijos. Y eso era algo muy bueno. Y aunque ya no es parte de nuestra cultura, no nos manejamos así, eso no significa que en principio no podamos aprender algunas cosas o podamos obedecer a algunas cosas. Otra vez, tenemos que tener cuidado, lo dije creo la semana pasada. Aprende a diferenciar entre descripción y prescripción. ¿Recuerdas? ¿Qué era la descripción? ¿Qué tenía que ver con la descripción? Lo que sucedió, una narrativa, ¿cierto? Simplemente nos están contando cosas, ¿ok? ¿Y qué es la prescripción? Lo que toca hacer, lo que toca imitar, ¿ok? Lo que toca obedecer. El llamado a la obediencia que se nos está mostrando en el pasaje, en el texto, en la narrativa, ¿cierto? En este contexto, ¿qué estamos viendo? Descripción. No es una receta para búsqueda de esposo o de esposa. Aquí nadie está diciendo, hey, saca a tus 3 perritos y si alguien ahí en el parque les ofrece agua y también te invita una coca. No va por ahí, ¿ok? No va por ahí. En la narrativa de la historia así fue. Hubo de alguna forma un llamado. ¿A quién está llamando Abraham? ¿A cualquier siervo? No, al mayordomo, ¿cierto? Como al mero de sus siervos. Nos podemos imaginar que es Eleazar, no dice el nombre, pero ¿recuerdas quién era Eleazar? Exactamente, el que pensaba que lo iba a heredar cuando no tenía a Isaac, cuando no tenía hijos, ¿cierto? O sea, era su siervo más fiel. O sea, que está comisionando no a cualquier hombre, sino a alguien en el que él casi podría dar la vida por él. ¿Ok? Y a él es al quien está enviando a esta comisión muy importante, ¿de qué? De encontrar una esposa digna de su hijo, de no cualquier hijo, el hijo milagro, el hijo de la promesa, el hijo a través del cual Dios va a cumplir las promesas que le hizo a Abraham, de un pueblo muy numeroso, ¿ok? De que a través de su descendencia iba a ser bendita la tierra. Entonces, era una comisión muy importante, ¿cierto? Y en esa comisión hay muchas cosas que obviamente no haríamos ya en nuestros días. Nosotros tenemos todavía otra vez más revelación, en donde podemos tener, me atrevo a decir, no formas mejores, simplemente otra forma distinta de cómo discernir en cómo vamos a escoger a nuestra pareja, ¿cierto? En el contexto de ellos, así fue, lo envió, él dijo, no, pues Señor, si pasa esto y aquello, entonces que esa sea la señal. Algo que me llama la atención es que le dice, llevo a tu hijo, ¿no? Porque ¿qué tal que no quiere venir la persona? Dice, no, si esto es del Señor, ella va a venir, ¿ok? Él no quiere que su hijo se junte con su parentela. Eso hubiera sido lo que uno hubiera pensado, lo normal, ¿no? Pues sí, ve y visita a tus tíos, a ver igual y te encuentras una hija de alguno de tus tíos que te llame la atención. No es así, ¿cierto? Está diciendo, no, yo no quiero que mi hijo se mezcle con mi familia o que tenga algún tipo de influencia de mi familia. Seguramente no tenían buena reputación y lo vamos a ver más adelante. Seguramente no eran la mejor influencia para su vida. De forma que Abraham está cuidando cada detalle del tipo de esposa que quiere para su hijo. ¿Ok? Y no quiere que sea su hijo el que decida estas cosas, porque últimamente, seguramente todavía no tiene esa madurez para discernir correctamente. Y si alguien sabe mejor es el padre de ese hijo. Y él quiso, y en su cultura eso era normal, otra vez. Entonces, así es como suceden las cosas. El siervo es enviado y después se encuentra en un pozo. Y es ahí donde empieza como que a revelarse quién es la persona, ¿cierto? La persona dice que me ofrezca agua y que también le ofrezca a sus camellos. Y de alguna forma parece una historia muy rara, ¿no? Así como que, ¿de veras? ¿No puede haber algo más interesante? ¿No? Pero lo que lo hace interesante es la petición, o más bien el ofrecimiento del agua, y todavía el ofrecimiento de la extensión de ese ofrecimiento, que es dar agua no nada más a la persona, sino a los animales. Estuve investigando y un camello puede tomar en promedio hasta 100 litros de agua. Ahora imagínense 10 camellos.
¿Qué mujer, así nada más, como que de la noche a la mañana, se le ocurre darle agua a animalitos que ni siquiera le pertenecen, ¿ok?, de un desconocido, ¿ok?, y sacar agua para él y para sus animales? No cualquier mujer, tendría que ser una mujer, pues, piadosa, ¿cierto? Una mujer dadivosa, una mujer con cierto tipo de piedad por encima de la mujer promedio, por decirlo así. ¿Estás de acuerdo conmigo? Una mujer que muestra hospitalidad, y lo vamos a ver más adelante. O sea, de alguna forma ella estaba empezando a mostrar el carácter del tipo de mujer que sería bueno encontrarle a mi maestro para su hijo, o a mi amo, en este caso Abraham. Y eso estaba siendo revelador en la vida de este siervo enviado por Abraham a buscar una novia. Entonces eso es lo que vemos. Continuamos la lectura, versículo 15. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, Rebeca, hija de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo: le ruego que me dé de beber un poco de su cántaro. Beba, mi señor, le dijo, y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo: sacaré también para sus camellos hasta que hayan terminado de beber. Rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Entre tanto, el hombre observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo, 5.7 gramos, y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos, 114 gramos de oro, y le preguntó: ¿De quién es, hija? Dígame, le ruego. ¿Y hay en la casa de su padre lugar para hospedarnos? Ella le respondió: soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nacor. También le dijo: tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor y dijo: bendito sea el Señor, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi señor Abraham, que nos ha dado, no ha dejado de mostrar su misericordia y fidelidad hacia mi señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi señor. La joven corrió y contó estas cosas a los de la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y Labán salió corriendo hacia el hombre a la fuente. Cuando Labán vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana y oyó las palabras de su hermana Rebeca, que le contó, esto es lo que el hombre dijo. Labán fue al hombre que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo: entra, bendito el Dios, bendito del Señor, porque estás afuera. Yo he preparado la casa y lugar para los camellos. Entonces el hombre entró a la casa, y Labán descargó los camellos y le dio paja y forraje y trajo agua para que se lavaran los pies, él y los hombres que estaban con él. Pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comieran, dijo: no comeré hasta que haya hecho el propósito de mi viaje. Habla, le dijo Labán, soy siervo de Abraham. Comenzó a decir: y el Señor ha bendecido en gran manera a mi señor, que se ha enriquecido. Le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Hasta ahí, ya me pasé de hecho. Una mujer sacando agua del pozo. Una vez más, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Una mujer piadosa. Una mujer que fue la extramilla, ¿cierto? Eso es algo del llamado que vemos aún en el Nuevo Testamento con respecto a los que son hijos de Dios. Dios nos dice en su palabra: si alguien te pide esto, dale lo otro. Si alguien te da una bofetada, ponle la otra mejilla. Si alguien te pide que vayas una milla, ve otra milla con él. Básicamente ese es el carácter piadoso que Dios quiere ver en la vida de sus hijos, de aquellos que le temen, de aquellos que adoran a Dios. Y él lo puede ver, este siervo lo puede ver en esta mujer. Esta mujer que no nada más le da agua a él, le da agua a sus camellos, sino que también va a la extramilla ¿en qué? En ofrecerle hospedaje. Le dice: sí, hay suficiente forraje, le está diciendo: hay comida para ti y para tus animales. No hay nada de lo que te tengas que preocupar. Podemos ver la hospitalidad del corazón de esa mujer.
Ese es un llamado que también tú como cristiano tienes, yo como cristiano tengo, de mostrar la hospitalidad, ¿cierto? Y no nada más tiene que ver con invitar a alguien a tu casa. La hospitalidad se muestra en todo contexto y en todo lugar. La puedes mostrar aquí en la iglesia, la puedes mostrar en tu trabajo. En todo lugar podemos ser hospitalarios o no hospitalarios, ¿ok? En el caso de Rebeca, podemos ver que era una mujer que temía a Dios, una mujer piadosa. No necesariamente su familia, no necesariamente su hermano, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la mujer saca agua del pozo. Básicamente se cumple el designio, se cumple lo que se estaba de alguna forma, lo que quería que se revelara el siervo para entonces poder tener una certeza de que esa era la mujer correcta que tenía que llevar en presencia de su amo. Eso es lo que está sucediendo. Dios está obrando de forma cotidiana en asuntos cotidianos, cosas no cotidianas, cosas que tienen una relevancia para cosas mejores, para cosas que trascienden, para cosas que tienen que ver con su plan redentor. Y después lo que vemos es un siervo relatando la providencia de Dios, y lo vemos en versículo 33. Acompáñame a leer juntos versículo 33 al versículo 49, donde dice esto: pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo: no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje. Habla, le dijo Labán. Soy siervo de Abraham, comenzó a decir, y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor, que se ha enriquecido. Le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi Señor, le dio un hijo a mi Señor en su vejez, y mi Señor le ha dado a él todo lo que posee. Mi Señor me hizo jurar: no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre, a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo. Yo dije a mi Señor: tal vez la mujer que no quiera seguirme. Y él me respondió: el Señor, delante de quien he andado, enviará a su ángel contigo para dar éxito a tu viaje, y tomarás mujer para mi hijo de entre mis parientes y de la casa de mi padre. Entonces, cuando llegues a mis parientes, quedarás libre de mi juramento, y si ellos no te la dan, también quedarás libre de mi juramento. Hoy llegué a la fuente y dije: oh Señor, Dios mío, Dios de mi Señor Abraham, si ahora quieres, tú puedes dar éxito a mi viaje en el cual ando. Yo estoy parado aquí junto a la fuente de agua, frente a la fuente de agua, que la doncella que salga a sacar agua, y a quien yo diga, le ruego que me dé beber un poco de agua de su cántaro, ella me diga: beba, y también sacaré para mis camellos, que sea ella la mujer que el Señor ha asignado para el hijo de mi Señor. Entonces, de que yo hubiera terminado de hablar en mi corazón, antes de que hubiera terminado de hablar en mi corazón, Rebeca salió con un cántaro al hombro y bajó a la fuente y sacó agua, y yo le dije: le ruego que me dé de beber, y ella enseguida bajó el cántaro en su hombro y dijo: beba, daré de beber también a sus camellos, de modo que bebí, y ella dio de beber también a los camellos. Entonces le pregunté: ¿de quién es hija? Ella me contestó: soy hija de Betuel, hijo de Nacor, que dio a luz Milca. Y puse el anillo en su nariz, cosa tan rara, y los brazaletes en sus manos, y me postré y adoré al Señor, y bendije al Señor, Dios mío, Señor de Abraham, que me había guiado por el camino verdadero para tomar a la hija del pariente de mi Señor para su hijo. Ahora pues, si han de mostrar bondad y sinceridad con mi Señor, díganmelo, y si no, díganmelo también, para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. Un siervo relatando la providencia de Dios. Como que suena muy repetitivo, ¿cierto? Esto es algo que ya leímos, ¿no? Pero él está relatando la providencia de Dios en la forma en la que Dios ha tratado todo este asunto. De alguna forma los está tratando de persuadir de que ella es la elegida, de que ella ya no va a ser parte de su familia en alguna forma, en el sentido de que ya no va a vivir bajo el mismo techo. Ella ya le va a ser arena de otro costal, por decirlo así. Y está tratándoles de persuadir en la forma en la que Dios está confabulándolo todo para que sucedan así las cosas. Y entonces Él cumpla con su misión. Y lo único que está esperando es que le digan: ¿me la puedo llevar, sí o no? ¿Ustedes aprueban de esto, sí o no? Y si ellos dicen que sí, entonces Él ya tiene la confirmación final de que ella es la elegida. Y si ellos dicen que no, entonces ya está libre de juramento, que fue algo de lo que le dijo a Abraham, ¿cierto? Mira, pues tú ve, y ya si te dan una patada,
pues no pasa nada, ¿no? Ya tú cumpliste con tu misión. Pero Abraham tenía una convicción de que Dios estaba detrás de él, como lo ha estado en otros asuntos, aún en asuntos donde él ha tomado decisiones muy malas, ¿cierto? En este caso, no era una decisión mala, era una decisión que estaba honrando a Dios en el sentido de que él estaba haciendo su trabajo de padre, de pastorear a su hijo en escoger a la esposa correcta. ¿Para qué? Para que se cumplan los propósitos de Dios en la vida de su hijo Isaac. En otras palabras, Abraham estaba pasándole la batuta a Isaac, la estafeta, ¿ok? Todos sabemos qué es lo que sucede cuando alguien pasa la estafeta, ¿cierto? Todos hemos visto una carrera de 400 metros, en donde normalmente son 4 los corredores, cada uno de ellos corre 100 metros, y el primero que corre los 100 metros y termina esos 100 metros le pasa la estafeta al otro, y así sucesivamente. Acaba la misión de uno para que comience la misión de otro. ¿Para qué? Para ganar una carrera, para llegar a una meta. Y básicamente es la misma idea. Sara ya murió, Abraham sabe que está a punto de morir, y se quiere asegurar que hay una parte humana en el proceso de cómo Dios quiera trabajar estas cosas en las que Él va a cooperar, por decirlo así, en la ayuda que necesita su hijo para que encuentre una mujer correcta, para que no le suceda como a él le sucedió, que se metió con la esclava de Sara, ¿recuerdas? ¿Por qué? Por querer ayudarle a Dios, por querer de alguna forma hacer las cosas a su manera. En el caso de su hijo no iba a ser así, y dependía mucho de que Abraham le ayudara a que no fuera así. Y es por eso que vemos esto. Y el esclavo relatando la providencia de Dios. El esclavo adorando. ¿Te das cuenta? 3 veces hemos visto en la narrativa del texto que él adora. Conforme pasan cosas que él anticipaba que pasaran, él adora. ¿Qué puedes ver en eso, en el carácter del esclavo o del siervo de Abraham? Dependencia a Dios. Seguramente en imitar el carácter de su amo, ¿cierto? Si tienes un amo piadoso, lo más seguro es que los siervos van a ser piadosos, va a haber una influencia, van a ser contagiados de la piedad de su amo. Y eso es lo que vemos, un esclavo, un siervo piadoso que adora a Dios. Todo el tiempo él no está dando las gracias a los hombres, él no adora a Rebeca, él no adora a su familia, él está adorando a Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ve su providencia. ¿Ok? Y eso es importante que lo veamos en el texto. Otra vez el cuidado que tiene Abraham en enviar a la persona correcta, en comisionar a la persona correcta para obtener el resultado esperado. Amén. Y por último vemos una novia para el hijo de la promesa. Versículo 50, continúa la lectura. Labán y Betuel respondieron: del Señor ha salido esto. No podemos decir que está mal ni que está bien. Mira, Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y que sea ella mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Ahí está otra vez. Entonces el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron, pasaron allí la noche. Cuando se levantaron por la mañana, el siervo de Dios dijo: envíame a mi señor. En otras palabras, ya se cerró el trato, ¿cierto? Pero el hermano y la madre de Rebeca dijeron: permítame que la joven se quede con nosotros unos días, quizás 10, después se irá. No me detengan, les dijo el siervo, pues que el Señor ha dado éxito a mi viaje. Envíenme para que vaya a mi señor. Llamaremos a la joven, respondieron ellos, y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿te irás con este hombre? Iré, dijo ella. Enviaron pues a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres. Bendijeron a Rebeca y le dijeron: que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miriadas y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Rebeca se levantó con sus doncellas y montadas en los camellos siguieron al hombre. El siervo pues tomó a Rebeca y se fue. Isaac había venido a ver la Jairoi, pues estaba en tierra de Negev. Y por la noche Isaac salió al campo a meditar. Alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio Isaac bajó del camello y dijo al siervo: ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Es mi señor, le respondió el siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda,
de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bueno, ahí lo que estamos viendo básicamente es una novia para el hijo de la promesa, el desenlace de la historia. Lo que podemos ver, y lo que te decía antes, el carácter de ella es íntegro. Ella ya había escuchado que ya se había cerrado un trato. ¿Y qué vemos en la familia de Rebeca? ¿Vemos que en verdad están siendo fieles a su palabra? No, ¿cierto? Están siendo muy sutiles en la forma en la que se quieren echar para atrás. ¿Sí? Oye, pues déjala que esté aquí unos días. Tal vez 10, o 20, o 30. Básicamente lo están dejando muy abierto. O sea, cuando dice tal vez 10, no hay certeza de que solo van a ser 10, ¿cierto? Básicamente lo que estamos viendo es gente que no tiene un carácter íntegro, un carácter de palabra. Y muy probablemente por eso es que podemos especular que Abraham no quería que su hijo Isaac fuera a ese lugar. O sea, que fuera contagiado de alguna forma del paganismo de su familia o de su familia extendida, por decirlo así. Y por eso envía a su siervo con la sabiduría de un siervo que tienes como tu mano derecha para tratar con la situación. Y en este caso, ellos pensaron que su hija era igual que ellos, ¿cierto? El hermano Labán y la mamá de Rebeca pensaron, pues ella va a estar de acuerdo con nosotros. Ya nos aprovechamos del asunto, ya nos dieron muchas cosas, nos dieron riquezas, ¿cierto? Vamos a seguirnos aprovechando, a ver cuánto más jugo le sacamos a la situación. Oh, sorpresa, cuando le preguntan a Rebeca, ella de inmediato tomó la postura correcta, que caracteriza a una mujer con integridad, una mujer piadosa, una mujer con principios, una mujer con palabra, una mujer con principios. ¿Ok? Entonces, vemos que ella se va, ya la bendicen, le dan su bendición y le dicen estas palabras de que te conviertas en millares de miriadas y toda esa cosa, y al final conoce a Isaac. Y básicamente se casan, es lo que está diciendo el texto, y fueron felices para siempre, ¿no? Básicamente es lo que está diciendo. Pero sí se casan, la hace su mujer, y ahora sí de alguna forma Abraham puede descansar, ¿cierto? Ahora sí ya se puede morir tranquilo, por decirlo así. Ya se cumplió la misión, Dios estuvo detrás de todo esto, no lo podemos negar, y algo que parecía muy triste, como un funeral, viene a ser ahora el consuelo de la familia en una boda. ¿Cierto? Y así es como dice al final, dice el último versículo del 67, entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre, la tomó, la amó y así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Yo creo que eso le sucedería a cualquiera, ¿cierto? Cualquiera que pudiera perder a un ser querido, a un padre, a una madre, pues es un evento muy triste, ¿no? Dios lo usó para que él obtuviera los primeros frutos de la promesa, pero después también le da un consuelo, ¿cierto? A Isaac y seguramente a Abraham, aunque no lo dice, seguramente Abraham también fue consolado en la idea de que su hijo ya tenía una mujer. Entonces, otra vez, estos principios pareciera que no aplican a nuestra cultura, pero sí aplican. Aplican en muchas direcciones. Primero que nada, aplican en que debemos de honrar la muerte de aquellos que amamos, de aquellos que son cercanos. Debemos de honrar sus vidas, debemos de honrar la dignidad de sus cuerpos mismos, ¿cierto? Algo que a veces nuestra cultura no hace, no honra la dignidad humana, no honra la dignidad del cuerpo humano aún, y por eso vemos todo tipo de atrocidades cometidas en contra del cuerpo humano, en contra de la vida misma. En el caso de los principios que podemos rescatar de esta narrativa de la historia es que él estaba preocupado por dónde iban a descansar los restos de su amada esposa, ¿cierto? Otra vez tenía que ver con fines redentores, ¿ok? De cumplir los propósitos de Dios en su vida, pero también podemos pensar que tenemos un llamado parecido, en el sentido de que estás preocupado por esas cosas el día en que te vas a morir. ¿Ya tienes preparado cuál va a ser ese lugar de descanso? ¿Estás siendo proactivo o piensas que vas a vivir por la eternidad? ¿Vas a empezar a planear tal vez un poco esos temas que son importantes? ¿Vas a pensar aún en buscar la mejor opción? ¿Por qué no? Abraham buscó la mejor opción. Muchas veces ni siquiera pensamos en eso. Ay, no, a mí que me quemen. Si tienes dinero para que te entierren, ¿por qué no mejor que te entierren? ¿Por qué que te quemen? O sea, tu cuerpo no tiene dignidad, tu cuerpo
O sea, no estoy diciendo que sea pecado si te creman, siempre y cuando no sea porque fuiste codo y no quisiste pagar por una sepultura en donde tu cuerpo no tuviera que ser incinerado. En serio, o sea, veamos principios a ese nivel, ¿ok? Que si tienes las posibilidades, pues que se preserve tu cuerpo, que no tenga que pasar fuego ni ninguna otra cosa. Si no las tienes, no pasa nada. Dios te resucitará en el día postrero, Él tiene sus formas, ¿ok? Pero sí es importante que empieces a adoptar esos principios que vemos en el texto. Principios también como, otra vez, búsqueda de pareja. ¿Quiénes están siendo tu influencia? Aquellos que todavía no están casados, pero que quieren considerar casarse. ¿Quiénes están siendo tu influencia en la toma de decisiones para algo así? ¿Tú solo? ¿Tú eres tu propio juez? ¿Tú eres tu propio consejero? ¿Tú eres el que dictas las mejores opciones? ¿O estás abriéndote a la consejería de otros? A la de tus padres, sobre todo si son creyentes. A la de tu iglesia local. ¿Es tu iglesia local parte del proceso de tu búsqueda de pareja? ¿O tú sabes mejor que muchos que ya están casados tal vez? ¿O que muchos que tal vez conocen mejor del carácter que debes estar buscando en la vida de esa persona? ¿Cuánto de eso estás permitiendo en el proceso de tomar esas decisiones? Sí, ya no vivimos en esos tiempos, ya no hay que enviar una comitiva, ya no hay que... Pero la sabiduría detrás de esos principios que vemos aquí en nuestro contexto aplica así. ¿Cómo estás dejando que tus líderes en la iglesia tal vez formen parte de ese proceso de búsqueda de pareja? ¿En verdad lo estás permitiendo así o piensas que tú sabes mejor? ¿O piensas que eso ya no es un tema en el que tus hermanos en Cristo o hermanas en Cristo se puedan meter? ¿Piensas que eso es algo que te pertenece a ti y solo a ti? Yo veo otro principio en la Biblia. Otra vez, no estoy diciendo que te vayas y que al parque y que camines con 3 perritos, lo que ya mencioné antes, ¿no? Pero sí estoy diciendo, el principio está ahí. ¿Lo estás honrando? ¿Lo estás buscando? ¿Es algo que quieres para tu vida? ¿O cómo es que quieres que se hagan estos asuntos? Es importante, porque es una decisión importante de vida, ¿cierto? Quieres tener la mejor decisión, ¿cierto? No quieres después que pasen 2, 3 años y arrepentirte de haber tomado una mala decisión, ¿cierto? ¿O alguien aquí está a favor del divorcio? ¿Quiere celebrar el divorcio en su vida? ¿O modelarlo? ¿O ser de influencia en esa dirección? Y por eso es que es muy importante que nos rodeemos de gente que teme a Dios, que busca glorificar a Dios en sus vidas a través de su palabra. Y que todo lo que hagamos, las decisiones de vida que tomemos, las filtremos a la luz de su palabra. Y que si hay un obstáculo que Dios pone en el camino, cuando yo estoy buscando someterme a Dios y a sus procesos a través de su palabra, entonces los tome como que vienen de Dios y no de los hombres. Y que glorifique a Dios en ello. Y que en ello también recuerde que Dios está trabajando en mi carácter y en mi paciencia, de la cual todos tenemos necesidad. Amén. Entonces, queremos eso como principio, pero queremos algo mejor que eso. ¿Cuál era el título del sermón, recuerdas? Un funeral y una boda. Lo cual me lleva a pensar en ¿dónde encuentro a Cristo en este pasaje? Pues en los eventos mismos. En los eventos mismos de un funeral. De la necesidad de un funeral. Un funeral que era necesario por ti y por mí. De la vida de un perfecto que vino a este mundo, que vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, que tuvo la sabiduría perfecta que Dios demandaba de cada uno de nosotros para tomar decisiones sabias, íntegras, que se alinearan a su carácter y a su voluntad y que tú y yo no pudimos llevar. De ese que vivió la vida perfecta en nuestro lugar, pero que padeció en una cruz y que llevó nuestros pecados en esa cruz y que fue crucificado y que fue puesto a muerte en forma de cruz. Ese funeral tan necesario para que tú y yo pudiéramos tener vida, para que tú y yo pudiéramos tener esperanza, para que tú y yo pudiéramos tener compañía con Dios, cercanía con Dios. Porque Dios era hostil a tu persona, a mi persona, por causa de nuestro pecado. Tú y yo merecíamos la muerte porque la paga del pecado es muerte.
Y la única forma en la que podemos tener redención y perdón es a través de la muerte de un sustituto, y ese es Jesús. Jesús vino a morir en tu lugar, en mi lugar, por tu pecado, por mi pecado. Y no hay otra cosa que te pueda librar del juicio divino y eterno de Dios que no sea el que rindas tu vida al sacrificio de Cristo en la cruz. Por fe en ese sacrificio puedes ser salvo esta mañana. Ese es el tipo de muerte que trae buenas noticias. La muerte que vimos en el texto trajo malas noticias, ¿cierto? Trajo tristeza. El tipo de muerte que Cristo vino a experimentar son buenas noticias. Porque eso significa que tú no tienes que morir si confías en Él, cuando tú merecías esa muerte. Él nunca pecó. Él no merecía morir. Mas sin embargo, tomó tu lugar para que tú no mueras, para que vivas por causa de Él, si en verdad has creído. Si en verdad te arrepientes de tu necesidad que tienes de arrepentirte de tus pecados. Y si en verdad vienes a la gracia y al perdón que Cristo te ofrece en ese sacrificio, en esa vida perfecta que Él vivió en tu lugar, en esa muerte que Él padeció, que tú merecías y que Él quiso llevar. Y también hay un sentido en que Él vino a buscar algo. Vino a buscar una esposa. Él no envió a un representante. Él no envió a un simple mensajero, a un ángel. Él no envió a cualquier ser exaltado. Él vino a sí mismo, el Dios hombre, el Dios hecho carne. Vino a buscar a la esposa perfecta. No y sí. No en nosotros mismos, sí a través de Él. Él vino a hacernos perfectos ante su Padre. Es su carácter el que se nos transfiere cuando ponemos nuestra fe en Él. De forma que va a haber unas bodas mejores que las de Isaac. Va a haber unas bodas en una tierra mejor que la de Canaán. En unos nuevos cielos, en una nueva tierra, con un mejor esposo, que es Cristo. Uno que siempre fue obediente a la voluntad de su Padre y que dio su vida en rescate por los suyos, que fue hasta la muerte por amor a su esposa, que es la iglesia, que son todos aquellos que han puesto su esperanza en Él. Así es que mi oración es esa, que cuando pienses en un funeral, pienses en el mejor de los funerales, que fue Él, el de aquel que llevó tu castigo. Cuando pienses en una boda, sí, piensa en la tuya y a través de los términos y condiciones y principios que ya hemos hablado, pero que esa boda no sea lo que te robe tu más grande atención, sino que sea la boda del Cordero con su iglesia. Y asegúrate de que tú seas la novia vestida de blanco de esa boda. La boda lavada con sangre porque has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador. Y de ese tipo de boda es de la que queremos hablar. Jesús es el siervo fiel que es enviado para buscar una novia para sí mismo y comprarla a precio de sangre. Amén. Así es que si no has creído en Él, hoy es tu oportunidad. Arrepiéntete y cree en Jesús. Ven a las bodas del Cordero a través de su sacrificio perfecto y sé limpiado de todo pecado y serás resucitado junto con Él el día que Él regrese. Sí, tal vez tendrás una tumba como la que tuvo Sara. Tal vez no va a regresar antes de que tú mueras, pero Él promete que regresará. Y el día que Él regrese, todos los que doblaron su rodilla delante de Él, confiaron en su sacrificio y obedecieron a su palabra, a su voluntad en arrepentimiento y fe, van a ser reconciliados con su Padre. Van a ser presentados a su Padre sin arruga, sin mancha, como una novia perfecta, preparada para el banquete, preparada para la festividad, preparada para las bodas del Cordero. Amén. Vamos a orar para que eso sea verdad en tu vida. Padre, te damos gracias. Gracias por la historia de la redención que podemos ver en 2 eventos en la vida de tu siervo Abraham. Gracias porque podemos ver un adelanto de las promesas a través de eventos
ordinarios, cotidianos, del día a día, de una boda, de un funeral, Señor, en las que podemos ver tu mano detrás de todo esto, en las que podemos ver aspectos de tu carácter y de cómo tú confabulas todo para que las cosas se vayan dando, Señor, de los adelantos que pudo ver Abraham para que él pudiera ver en alguna forma materializadas tus promesas, Señor, tus promesas de una descendencia, tus promesas de bendecirlo con una tierra, Señor, y que últimamente tienen su cumplimiento en la persona de Cristo, Señor, de aquel que es la descendencia de Abraham, de aquel que es el descendiente de Abraham, de aquel a través del cual fluyen las bendiciones a tu pueblo, Señor, de aquellos que confían en Él, de aquellos que se humillan delante de Él, de aquellos que reconocen que necesitaban un Redentor, que necesitaban un Salvador, que necesitaban alguien que pudiera reconciliar a Dios y a los hombres, y ese es el Dios hombre, Cristo Jesús, que se hizo hombre, que vino a vivir la vida perfecta que no pudimos vivir y que padeció el castigo que merecíamos para poder ser los esposos, las esposas de aquel que vino a entregar su vida en rescate por muchos, de aquel que es el esposo de la esposa que es la iglesia, que son todos aquellos que doblan su rodilla delante de Él. Gracias, Padre, por esas mejores promesas en la persona de Cristo. Gracias porque Él promete una vida en su presencia, una vida eterna en el lugar que Él está preparando para todos aquellos que han doblado su rodilla ante Él, que han reconocido su más grande necesidad en Él. Y gracias, Padre, porque ese es el tipo de esposo que tú nos has dado y que vino a buscarnos, Señor. Él no envió a nadie, Él no envió a un ángel, Él no envió a ningún ser exaltado, ni siquiera a la mejor persona que ha caminado en esta tierra al lado de Él, Señor. Él es el único bueno, el perfecto, el que en verdad era digno de caminar ante tu presencia y a través del cual podemos entrar todos a tu presencia, Señor. No hay nadie más bueno que Jesús. Él es el único que puede estar delante de ti y que puede traer una novia que Él mismo compró a precio de sangre. Señor, ayúdanos a recordar que esos somos nosotros y en verdad hemos creído, y que esas son las bodas que esperamos en aquel día en el que Él vendrá a arrebatar a su esposa amada, aquella que compró y limpió con su sangre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por Cristo, Señor. Ayúdanos a seguirnos gozando de estas verdades, Señor, a través del texto, Señor, y poder ver a Cristo en historias como la que vimos hoy, Señor. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.